El presidente Nayib Bukele ofreció al presidente Donald Trump la SECOT, la megacárcel salvadoreña para pandilleros, para que envíe a convictos desde Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que se trataba de un gesto extraordinario para hacer de Estados Unidos un lugar más seguro. Obviously, we'll have to study it on our end. There are obviously legalities involved. We have a constitution, we have all sorts of things, but it's a very generous offer. No one's ever made an offer like that. Pero Bukele no lo ha presentado así ante El Salvador, más bien como un posible negocio. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, lo que haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario. Va a haber como una paga para que los costos que se dan en esta cárcel no le caigan al pueblo. Se podría decir que es algo bueno. Estados Unidos y El Salvador tienen algo en común. Son dos de los países con más población en la cárcel del mundo. El Salvador lidera la lista, 1.086 personas de cada 100.000, más del 1% de su población. Estados Unidos le sigue después de Cuba y Ruanda. Son miles de personas a las que hay que mantener a diario. Sin embargo, la mayor preocupación de Trump ahora no es rebajar costos, sino buscar países a donde deportar inmigrantes detenidos. Ese es el peor error que ha cometido el presidente. En vez de apoyar a los compatriotas que están en los Estados Unidos, le van a mandar presos. No, es el error más grande. Mantener a un preso en Estados Unidos cuesta una media de $138 al día, según datos federales del 2022. Aunque no se conoce cuál es la oferta concreta que Bukele hizo a Trump, en El Salvador esta cifra baja a $4,35 al día, según datos oficiales del 2019. Pese a ser un monto mucho más bajo, representa un desafío para la economía salvadoreña mantener este gasto ingente que no para de crecer tras el estado de excepción que rige en el país. De hecho, las familias de presos han denunciado que deben aportar $170 al mes para la manutención de sus familiares en la cárcel. Si el primer mandato de Bukele se centró en reducir la tasa de homicidios a niveles históricamente bajos, en este segundo gobierno el mandatario busca mejorar la economía en un país muy endeudado y que no ha sido capaz de disminuir los altos índices de pobreza. ¿Cuánto costó construir esta megacárcel para 40.000 pandilleros? Es un dato que no se conoce. El gobierno de Bukele no lo ha hecho público. La Asamblea aprobó una norma que permite saltarse la ley de contrataciones de la administración pública para construir penales. Tampoco se sabe cómo se distribuye el presupuesto del departamento encargado de gestionar las cárceles. Solo en 2023, el dinero que recibió este departamento se triplicó respecto al monto previsto inicialmente, según medios locales. El país necesita cada vez más dinero para responder al alto gasto penitenciario. Nos preocupa porque no hay capacidad instalada en el sistema penitenciario para seguir recibiendo más personas procesadas y también porque la institucionalidad de nuestro país no está preparada. Lo que va a suceder es más violación a derechos humanos y lo que más nos preocupa es que, incluso nos podemos convertir en lo que las mismas Naciones Unidas ha dicho no puede seguirse dando, que es un Guantánamo. Y esto último sí, creo que no tiene ningún valor en cuanto a lo que está diciendo, pero me parece importante, antes de ser presidente, antes de entrar en la política, entiendo que Nayib Bukele y su familia eran empresarios, por lo tanto entienden muy bien respecto a dinámicas económicas y creo que eso es importante. En principio, uno podría pensar que obviamente no es positivo para un país recibir criminales de otro país. Sin embargo, bajo la lógica de que obviamente hay que generar un ingreso para mantener a estos criminales y que Estados Unidos también está buscando una forma para darle más seguridad a su ciudadanía, hace parecer esta propuesta de Bukele finalmente como algo positivo. Obviamente Estados Unidos pagaría un monto que para El Salvador sería muy significativo para mantener su sistema penitenciario. Y esto obviamente no sería poca cosa, porque permitiría que gran parte de los ingresos que se han usado para mantener la infraestructura y la alimentación de estos criminales se usen de mejor manera para la ciudadanía. Prácticamente que la cárcel sea sustentable por sí misma, que su sola infraestructura y el relativo bajo costo que tiene mantener a los criminales en dichas instalaciones sean características lo suficientemente atractivas como para atraer dinero de otros países. Por eso en el fondo parece una propuesta muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que ahora El Salvador con Nayib Bukele lo que busca es mejorar sustancialmente la economía del país. Pero como es común, siempre hay preocupaciones, sobre todo de parte de los principales detractores de Nayib Bukele, que en este caso, como suelen hacer, se preocupan principalmente por los derechos de los criminales, por los derechos de personas que nunca pensaron en el bienestar de la ciudadanía, que hoy dicen arrepentirse, que quieren una segunda
segunda oportunidad, pero que no pensaron en eso cuando extorsionaban, asesinaban y violaban, así como tampoco lo pensaban las diferentes organizaciones de derechos humanos, como se suelen llamar. Antes en El Salvador, cuando había criminalidad, cuando era un desastre de país y no tenían ningún futuro, ahí sí no decían nada, ahí sí no se preocupaban por los derechos humanos, no se preocupaban por la vida de la ciudadanía. Hoy en día que en El Salvador ha llegado un líder que ha parado en seco la criminalidad, que ha parado en seco estas organizaciones criminales, ahora sí los derechos humanos son importantes. Ahora sí es un atentado contra la vida. Ahora sí es preocupante. Antes no lo era, ahora sí lo es. Pero esto no debe sorprenderlos. En general, estas organizaciones que se suelen llamar como derechos humanos no tienen como objetivos los mejores intereses de la gente. Están financiados por poderes globalistas que lo único que buscan es destruir a las naciones. Globalistas como en el caso de George Soros, personaje que Nayib Bukele reconoce perfectamente y que sabe que no debe tener ninguna influencia dentro de su país. Por eso toda la basura que sale por parte de quienes dicen defender los derechos humanos, Nayib Bukele la reconoce como tal, como basura. Y asimismo deberíamos hacer todos nosotros. Reconocer que estas organizaciones de derechos humanos solo aparecen cuando las cosas salen bien para el país, cuando se ataca a la criminalidad, cuando se ataca a la delincuencia, cuando nadie los ha llamado y cuando nadie los necesita. Solo ahí es que aparecen. De resto son siempre un fantasma que ni siquiera por error deberíamos escuchar. Este fue el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.